La horrenda tragedia que significó el hundimiento del Titanic dejó una marca histórica en los libros de la humanidad. Ya pasaron más de 100 años de aquello, pero muy pocos saben qué fue lo que realmente ocurrió. Hoy te vengo a contar 11 datos fascinantes sobre el Titanic y su historia. ¿Me acompañas? Número 11. ¿Cuántas personas trabajaron en la construcción del Titanic? Unas 3.000 personas participaron de la construcción del transatlántico. Este trabajo se desarrolló en la locación de Queen's Island, en Belfast, donde alguna vez fue el corazón de la industria de ingeniería naval. En total, se construyeron unas 1.700 embarcaciones a lo largo de los años allí. Uno de ellos fue el RMS Titanic. El Titanic fue el segundo de los 3 barcos de clase olímpica diseñados y construidos para la White Star Line entre 1908 y 1914, dice Aidan McMichael, presidente de la Belfast Titanic Society. Alrededor de 3.000 personas trabajaron en la construcción del barco. Aproximadamente el 20% de la fuerza laboral era de la Harland & Wolff, y el barco fue diseñado aquí, en Belfast, en las oficinas de diseño que aún sobreviven. La mayoría de los trabajadores procedían del este de Belfast, y había grandes franjas de personas caminando hacia y desde el astillero todos los días. El Titanic y su hermano Olympic, que se construyó aproximadamente al mismo tiempo, habrían sido vistas icónicas en el horizonte. Número 10. ¿Cuánto pesaba el ancla del Titanic? Su ancla pesaba unos 16.000 kilos y fue construida en la localidad de Nashville. Desde allí fue trasladada en un transporte tirado con unos 20 caballos hasta la estación de Dudley. Finalmente fue llevada hasta Belfast, donde los magníficos astilleros de Harland & Wolff la esperaban para colocarla al colosal buque. Número 9. ¿Cómo fue el viaje inaugural de Southampton? El Titanic comenzó sus primeros movimientos desde Southampton, que en ese momento era un excelente puerto de salida para los transatlánticos de la época. El historiador W.B. Bartlett dijo: la pérdida del Titanic posiblemente se sintió más en Southampton, donde 549 de sus residentes perdieron la vida en el desastre. La mayor parte de la tripulación del barco vivía en Southampton y la mayoría de los pasajeros del Titanic también abordaron allí. Luego de salir desde Southampton hacia Estados Unidos el 10 de abril de 1912, el Titanic hizo escala en Cherburgo, Francia, y luego en Queenstown, hoy conocido como Cobh, en Irlanda, antes de cruzar el océano hacia Nueva York. Muchas familias irlandesas vieron a Estados Unidos como su oportunidad de escapar de las privaciones económicas y la pobreza, dice Bartlett. De hecho, entre 1848 y 1950, más de 6 millones inmigraron de Irlanda, casi la mitad de ellos navegando desde Cobh. Número 8. ¿Cómo era el entretenimiento en el Titanic? El icónico barco tenía su propio periódico, el The Atlantic Daily Bulletin, donde los pasajeros podían ver día tras día noticias, cotizaciones de la bolsa, resultados de las carreras de caballos, así como el menú del día. Como dato curioso, la última comida de los pasajeros de primera clase tenía unos 11 platos. Y hablando de entretenimiento musical, el barco tenía a su propia banda, que deleitó a la primera clase durante todo el trayecto. Cada uno de los miembros se había memorizado las 350 canciones de The White Star Line Songbook. Como se sabe, la banda continuó tocando música mientras el barco se hundía para poder calmar a la asustada tripulación. Número 7. ¿Cómo se trasladaban dentro del buque los pasajeros? Aparte de las magníficas escaleras para los pasajeros, en el Titanic había 4 ascensores para ir y venir. 3 de estos estaban destinados a la primera clase. En este grupo se incluían ascensoristas y cómodos sofás. Un cuarto ascensor era para los pasajeros de segunda clase. Número 6.
¿Qué comieron los más acaudalados la última noche? El 14 de abril de 1912, unas horas antes de la colisión con el iceberg, los comensales de primera clase se propusieron disfrutar una vez más de las delicias que se les servía en el Titanic. Esta fue la última comida a bordo del barco y para muchos la última de sus vidas. En las obras de rescate se han recuperado los menús de ese día, así que sabemos que fue uno muy bueno. La cena final se describe como una gran fiesta culinaria. Ostras, filet mignon, salmón escalfado, pollo a la leonesa, foie gras y pichón asado fueron algunas de las delicias. Cabe aclarar que cada uno de estos platos venía con su vino específico. Una de las opciones de postre fue el punch roumain, un sorbete de cítricos bañado en ron y champán. El elenco gastronómico del barco consistía en 113 cocineros, 15 primeros cocineros, 12 pasteleros, 5 segundos chefs, 6 panaderos y 5 carniceros. No hay registro del menú de segunda clase de esa noche, pero se sabe que el desayuno incluía riñones de buey a la parrilla y arenque. Los que tenían los boletos más baratos solían tener un abundante almuerzo de estofado y algo ligero por la noche. Dato curioso. Cuando se cumplieron los 100 años del hundimiento, varios restaurantes del mundo recrearon esta magnífica cena, y se destaca uno de Hong Kong que ofreció una botella de vino de 1907 rescatada del propio barco. Número 5. La falsa chimenea del Titanic. El buque necesitaba solo 3 chimeneas para su correcto funcionamiento, pero en el diseño final se le aplicaron 4. Esto se debió a pura decoración, ya que a los diseñadores del Titanic decidieron que así el barco se vería más grande. Número 4. ¿Recibieron advertencias de peligro de icebergs? Se cree que se recibieron al menos 6 advertencias de peligro por icebergs. La más importante fue la que les envió el buque SS Mesaba, alertándoles de una gran masa de hielo que estaba directamente en la línea de trayecto del barco. Número 3. Podrían haberse salvado cientos de personas más. A un par de millas de distancia se encontraba el SS Californian, que se había detenido para pasar la noche allí por el riesgo de icebergs. En realidad, su operador de radio había enviado un par de advertencias antes de acostarse. Durante la fría noche, la tripulación del SS Californian había notado a un barco no muy lejos de allí que lanzaba cohetes blancos, pero no actuaron, creyendo que eran naves de la misma línea. Solo cuando se volvió a encender la radio a la mañana siguiente, supieron lo que había acontecido. Número 2. Varias personas notables de la época murieron en el desastre. Entre los muertos había algunos nombres notables. Por ejemplo, John Jacob Astor IV era una de las personas más acaudaladas del mundo, pero ni siquiera sus enormes riquezas consiguieron salvarlo de la muerte. William Thomas Stead, una figura prominente en el mundo del periodismo de investigación, fue supuestamente visto por última vez sentado en una silla de cuero leyendo un libro. También el millonario Isidor Strauss y su esposa, dueños de los almacenes Macy's, murieron juntos. La esposa estuvo a punto de subirse a bordo de un bote salvavidas, pero no lo hizo y murió al lado de su esposo. Número 1. El famoso número inadecuado de botes salvavidas no rompió ninguna regla. 4 días después de la tragedia, se realizó en Nueva York una investigación improvisada a toda velocidad. Una segunda seguiría en Gran Bretaña en mayo. Se llegó a la conclusión de que la White Star Line no era culpable de negligencia. Es cierto que la compañía naviera fue llevada a los tribunales, pero las multas que tuvo que pagar no fueron enormes. Los más castigados fueron los del SS Californian, que no acudieron en la ayuda del Titanic cuando se les solicitó. Específicamente hablando del número de botes salvavidas del RMS Titanic, era un número normal para ese tiempo. Convengamos que se ha avanzado muchísimo en seguridad marítima desde entonces.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que las reglas que regían en ese momento estaban desactualizadas. Pero el que sí fue culpado de negligencia y abandono fue el funcionario de más alto rango que estaba a bordo del transatlántico, el señor G. Bruce Ismay. Según los registros, se subió a un bote y dijo que no había podido ver cómo se hundía el Titanic. Al llegar a tierra, estuvo 4 días en estado de shock e inconsolable. Pasó el resto de sus días condenado por la sociedad y terminó muriendo como un hombre destrozado. ¿Y tú, qué otros datos curiosos conoces acerca del Titanic? Compártenos abajo en los comentarios que estamos ansiosos por leerte. Si llegaste hasta aquí, deberías ver nuestro último video sobre los horrores de los hospitales psiquiátricos hace 100 años. Allí nos vemos. Un abrazo.